Buenas noches. Gracias, Antonio. He trabajado con Javier como su agente literaria junto con mi socia Mercedes Casanovas muchos años y hablo en nombre de las dos recordando a Javier. Me incorporé a la agencia en 2001 y han pasado ya 21 años durante los cuales él siempre fue omnipresente. Cerré las ventas al extranjero de Los enamoramientos durante mi viaje de bodas. Leí Así empieza lo malo durante la baja de maternidad de mi primer hijo, Berta Isla durante mi segunda baja y me refugié en Thomas Nevinson pocos días después de que falleciera mi padre en 2020. El ritual siempre era el mismo, el mecanoscrito fotocopiado que llegaba por mensajero, a veces con alguna pequeña modificación hecha a mano, pero prácticamente impoluto. Javier entregaba sus textos tan pulidos que podían ir directamente a la imprenta, una vez que habían pasado por la lectura atenta de su mujer, Carmen López. Mis primeros recuerdos de Javier en la agencia son más o menos de la misma época. No recuerdo el orden, pero sí que yo llevaba muy poco tiempo trabajando. Una mañana llegaron varios ramos de flores a la oficina. Javier celebraba la publicación de Fiebre y Lanza, el primer volumen de su trilogía Tu rostro mañana, y compartía su júbilo con nosotros. El gesto me llamó mucho la atención cuando el celebrado realmente era él, y supongo que por eso lo recuerdo 20 años después. El siguiente es, como para muchos, el primer fax que me envió. Por entonces, yo era prácticamente invisible en la agencia. Y aquel detalle que tuvo agradeciéndome mi trabajo y la dedicación con la que lo hacía me ganó para siempre. Durante muchos años mantuve ese fax que elogiaba lo bien que hacía mi tarea y que tampoco era gran cosa en aquel entonces, en el corcho de mi despacho. A lo largo de los años y a través de la correspondencia que muchas veces pasaba por mis manos o que leía en copia, he sido testigo de lo agradecido que siempre fue y de los detalles que tuvo con toda la gente que de una manera u otra trabajó con él, en mi propia oficina, con sus editores, periodistas y colaboradores. Javier era muy exigente con la gente de su entorno, en lo profesional y en lo moral, pero si uno cumplía con sus códigos, trabajar con él era un placer y un verdadero privilegio. Me gustaría subrayar esa comunicación tan temprana porque, a pesar de que se lo ha acusado injustamente de vivir en otra época, a espaldas de la juventud y de misógino, no es cierto ni una cosa ni la otra. Cualquiera que haya tratado a Javier sabe de la admiración y el respeto que Javier tenía por las mujeres, empezando por su madre, a la que adoraba, y la multitud de amigas de su entorno. En todos estos años he viajado muchas veces con Javier a entregas de premios y promociones de novelas en el extranjero y lo he escuchado hablar en público multitud de veces. Una de las cosas que más he admirado en él era su capacidad para levantar cualquier acto, aunque el entrevistador fuera un zoquete o tuviera que contestar a los tópicos más gastados. Le he escuchado hablar en impecable francés, inglés e italiano y nunca se repetía. Entre todas las leyendas que le acompañan está su resistencia a la tecnología. Esta sí era cierta y también tengo una anécdota que lo ilustra. En 2016 lo acompañé a Estados Unidos a recibir un premio muy prestigioso de la New York Public Library. Antes de viajar, la atentísima y fiel Mercedes López Ballesteros se había asegurado de dar de alta el roaming de su teléfono móvil, pero aterrizados en Nueva York no había manera de que funcionara. Llamamos varias veces varias personas hasta que finalmente resolví el misterio llevándolo a una tienda de telefonía. El problema era que el aparato era tan antiguo que la red de telefonía americana no lo reconocía. En ese viaje cumplió con otra de sus conocidas batallas quijotescas. Conseguimos el único hotel en toda la ciudad que todavía permitía, y solo en una planta, fumar. Compartimos larguísimos trayectos en coche y en tren en los que Javier siempre fue un gran conversador, que se interesaba por todo y evitaba ser el centro de la conversación. De entre todas las virtudes poco conocidas por los que no lo trataron, está una que nos deja especialmente huérfanos, más allá de su figura literaria, su obra y su genialidad. Javier era protector y generoso y lo echaremos mucho de menos.